Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas AMG, en este que es el episodio número 113. Comienzo por agradecer a todos los involucrados en la educación médica continua. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Hablaremos de la hepatitis alcohólica. Y para eso me acompañan dos expertos nacionales. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Fátima Higuera de la Tijera. Ella es jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital General de México. Es profesora titular del curso de posgrado de Gastroenterología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Igualmente, me permito presentar al doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Él es jefe de Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, un placer participar en esta actividad interesante. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Doctor Antonio, si nos puede decir brevemente una definición de qué es la hepatitis alcohólica. Muchas gracias, Santino. Bueno, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Realmente hablar de hepatitis alcohólica nos tiene que hacer remontarnos un poco a hablar del concepto de la enfermedad hepática relacionada al consumo de alcohol. Y hay que recordar algo, que esta entidad comprende un amplio espectro que va desde la esteatosis, la esteatohepatitis, la fibrosis en grados diferentes y por supuesto su complicación más tardía que es la cirrosis con todas las complicaciones consecuentes, ¿no? Aunque no necesariamente son etapas progresivas de la enfermedad y todas ellas pueden coexistir en un paciente y esto es bien importante recordarlo. Y recordar que esta esteatosis simple inicialmente puede ser macrovesicular, posteriormente mixta, que es macro y microvesicular, es el cambio más temprano. Pero ojo, está presente en más del 90% de los individuos que consumen alcohol en forma riesgosa o que tienen consumos por atracón. Entonces, esto es muy importante porque con ello ya tendremos que ver que en todo este espectro clínico se encuentra la famosa hepatitis alcohólica. ¿Y qué es esta hepatitis alcohólica? Pues es la condición o la forma clínica grave de esta entidad que frecuentemente se comporta como una falla hepática aguda sobrecrónica y algo que tenemos que recordar. Esta se va a caracterizar por presencia de inflamación sistémica intensa, predisposición al desarrollo de infecciones, se puede presentar con falla renal, encefalopatía y disfunción multiorgánica. Y entonces, ustedes recuerden que en todo este espectro de enfermedad, la forma grave que se comporta como esta falla hepática aguda sobrecrónica es esta hepatitis alcohólica. Muchas gracias. Pues muy buena explicación. Doctora Fátima, ¿qué tan grave es este problema en México? ¿Qué tan grave lo percibimos? Pues muchas gracias, doctor Santino. Es una condición relativamente frecuente en hospitales de referencia, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital General de México, aproximadamente un 15 a un 20% de los ingresos a hospitalización están motivados por hepatitis asociada al alcohol grave. Entonces, pues es una entidad frecuente y particularmente va a afectar a individuos de medio socioeconómico bajo, porque esta es en México en particular, esta enfermedad se ve mucho a nivel de hospitales públicos como Secretaría de Salud,
Y realmente si nos enfocamos en el ámbito hospitalario privado es bastante infrecuente. Entonces, hay artículos que nos dicen, no solo en México, sino en otras partes del mundo, que definitivamente el medio socioeconómico bajo influye en una mayor probabilidad de padecer esto, y esto puede estar en relación desde la calidad del alcohol, la cantidad del alcohol, los factores nutricionales. Entonces es bastante común y tenemos que familiarizarnos con ella para poder reconocerla oportunamente y brindarle pues el soporte hospitalario adecuado a los pacientes. Muchas gracias por su respuesta. Sabemos que el consumo de alcohol y las condiciones asociadas pueden tener cierto estigma a la hora de llegar los pacientes con los médicos. Doctor Antonio, ¿cómo podemos optimizar o cómo debemos conducir el interrogatorio acerca del consumo de alcohol en nuestros pacientes? Esto es muy importante porque primero tenemos que crear un ambiente seguro, estable para el paciente. El interrogatorio sobre el consumo de alcohol lo debemos de realizar de manera muy cuidadosa, muy respetuosa, y tenemos que fomentar un ambiente de confianza que va a ayudar a nuestro paciente a que se sienta cómodo de compartir, ojo, una información muy personal y muy íntima. Y como tú dices, aquí viene de la mano una herramienta que dicen algunos amigos de gastroenterología rudimentaria y primitiva, que es la historia clínica. Y hay que hacer clic con el paciente. Yo en lo particular creo que debemos de recomendar algunas pautas, y aquí quiero dejar 3 gastropautas o gastroperlas para interrogar sobre el consumo de alcohol. Aquí la primera que yo les pudiera decir es que debemos de establecer algo que Fátima dice que es el rapport, que es una conversación o crear un ambiente de conversación amigable y que no sea confrontacional. Esto es muy importante. Le tenemos que explicar la importancia al paciente de la información sobre el consumo de alcohol para la salud, y que de esta manera se sienta cómodo para que nos empiece a soltar la información. Por supuesto, la segunda gastroperla de interrogar sería hacer preguntas abiertas al aire. Iniciar con preguntas sencillas que permitan al paciente explicar su relación con el consumo de alcohol. Por ejemplo, no sé, ¿cómo describirías tu consumo de alcohol? ¿Qué tipo de bebidas sueles consumirlas? ¿Cada cuándo? Pero ojo, tenemos que ir haciendo como un embudo para llegar a aplicar encuestas en ocasiones que ya están validadas para detectar el trastorno por consumo de alcohol. Y acuérdense que tenemos los criterios DSM-5, son amplios, pero que estos nos diagnostican cuando tenemos positivos 2 o más criterios de los 11 que aplicamos. Son 11 ítems que podemos tener a la mano, y que esos criterios DSM-5 nos van a ayudar a tener un diagnóstico certero. También podemos aplicar otras encuestas muy sencillas, como el cuestionario CAGE o el audit. El audit tiene la posibilidad de darnos incluso qué tan grave es el consumo del alcohol. Y si tenemos más de 8 puntos, también ya podemos empezar a clasificar a nuestro paciente para hacer el siguiente tamizaje o la siguiente búsqueda de estudios sobre el impacto del alcohol en la salud, ¿no? Entonces, de esta manera, el tercer gastropunto, ya para no quemar más tiempo, pues es la frecuencia y la cantidad, porque esto es importante, hay que interrogarlo y hay que indagar con preguntas también sencillas al inicio, tal vez con qué frecuencia bebes, cuántas copas bebes, para que nosotros clasifiquemos en los patrones de consumo. Patrones de consumo, consumo riesgoso. Si ustedes tienen la oportunidad de recordar, por ejemplo, el Consenso Mexicano de Hepatitis Alcohólica, publicado en la Revista de Gastroenterología de México, pues recordarán: consumo riesgoso, más de 3 bebidas estándar o 30 gramos por día en hombres, 20 gramos para mujeres o 2 bebidas estándar. Consumos por atracón, que en 2 horas el varón tenga más de 5 bebidas o las mujeres más de 5 bebidas, o esos episodios de consumo excesivo, que en una sola ronda tengamos un consumo de 6 o más bebidas estándar, o sea, 60 gramos por evento, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo empezar a clasificar y conducir mi interrogatorio para saber si este alcohol tiene o no tiene algún impacto en la salud.
Entonces, y después, si yo quiero ser más exacto, Santino, porque así hay en ocasiones métodos, pues hay que ver la fórmula para calcular los gramos por día, una fórmula muy sencilla, los gramos por día los vamos a calcular de acuerdo a esa cantidad ingerida en mililitros, la graduación alcohólica de la bebida por 0.8 entre 100 y ya sacamos una aproximado más exacto. Y si somos prácticos, cada bebida estándar, 10 a 14 gramos, lo podemos cerrar en 10 gramos. Si un paciente nos refiere, yo tomo 5 copas o 5 caballitos, podemos cerrar que cada una equivale a 10 gramos en promedio. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Y sabemos que una vez que se identifica este consumo de alcohol, tenemos que llegar al diagnóstico de la hepatitis alcohólica. Doctora Fátima, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Es a través de criterios? ¿Es a través de alguna prueba especial? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis alcohólica? Sí, eso es interesante porque el dato cardinal que nos va a hacer sospechar lo que debuta el paciente es con el desarrollo súbito de ictericia. Y esta ictericia es lo que generalmente va a motivar que el paciente busque atención. Y algo importante es que tenemos que utilizar criterios que clasifican a la hepatitis asociada al alcohol en posible, probable o definitiva. Por supuesto que para hablar de definitiva tendríamos que contar con un estudio histológico a través de la toma de biopsia hepática. Sin embargo, estos pacientes pues van a ser pacientes graves que frecuentemente cursan con coagulopatía, con trombocitopenia, con desarrollo de ascitis y por lo tanto la biopsia hepática puede ser un tanto riesgosa o difícil de llevar a cabo. Entonces, en la práctica clínica se acepta que no es y obligatorio llegar a este diagnóstico definitivo con biopsia hepática, se tiene que ponderar el riesgo-beneficio para el paciente y casi siempre nos quedamos en el criterio de posible, en el cual a través de este dato clínico que es importante, el desarrollo de ictericia, que generalmente va acompañado del antecedente de un consumo riesgoso de alcohol, como ya nos explicó el doctor Velarde, y que coincide con que el paciente tiene poco tiempo de haber dejado de beber. A veces llegan consumiendo de forma activa, pero casi siempre el paciente cuando se nota con la ictericia deja de beber, pero este tiempo es cercano, no más allá de 60 días que dejó de beber, que es un dato de temporalidad importante a tomar en cuenta en los criterios. Ocurre elevación, por supuesto, de enzimas hepáticas como AST, ALT. Sin embargo, la relación AST-ALT no suele superar el mayor a 1.5, casi siempre está por arriba de 2, pero con que esté por arriba de 1.5 se cumple el criterio. La elevación de transaminasas pues es moderada, no suele ir más allá de las 300 unidades por litro, se acompaña de elevación, por supuesto, de bilirrubina mayor a 3 miligramos por decilitro y muy importante, como esta es una reacción inflamatoria que va asociada a este cuadro, los pacientes cursan con leucocitosis principalmente a expensas de polimorfonucleares que suelen estar elevados. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta y prácticamente cuando se cumplen estos criterios, en ausencia, por supuesto, de otras causas que puedan contribuir a enfermedad hepática, como de haber descartado hepatitis virales, si fuera necesario y de hacer diagnóstico diferencial con enfermedades autoinmunes, pero casi siempre es muy inequívoco la temporalidad del desarrollo de ictericia y el dejar de beber, pues decimos que es probable y no se requiere de una biopsia y se puede proceder a instaurar medidas de tratamiento. Y posible va a ser cuando tenemos potenciales, o sea, se cumplen ciertos criterios, pero quizá no todos los que hemos mencionado. Y además el paciente puede tener factores confusores. A lo mejor, además de alcohol, también usa drogas intravenosas o inhaladas y pues podría ser que sea positivo para hepatitis B, hepatitis C, VIH. Entonces, esos ya son factores confusores donde nos preguntamos, bueno, ¿será que este cuadro es un flare de una hepatitis viral? ¿Es un repunte o es realmente un daño por alcohol?
o a lo mejor alguien que pudiera tener autoanticuerpos positivos presentes, ¿no? Más si es mujer, nos quedaría la duda, ah, caray, pues esto podría ser autoinmune o realmente es el alcohol o es un poco de ambos. Entonces, cuando existen factores confusores, que decimos, pues es posible que mi paciente tenga hepatitis por alcohol porque sí me cumple algunos criterios clínicos y bioquímicos, pero tiene confusores, quizá ese es el escenario en donde en la práctica clínica optamos por la biopsia hepática, pues para poder salir de esta duda y hacer este diagnóstico diferencial. Muchas gracias por la respuesta. Hablando o continuando también con el tema del interrogatorio, doctor Velarde, dijimos pues que la historia clínica es muy importante. En ese sentido, cuando la historia clínica nos deja alguna duda o cuando nosotros nos generamos alguna duda, ¿existirá algún papel para los marcadores séricos de consumo de alcohol? Sí, fíjate que esto también es muy interesante, que qué bueno que lo vamos a tocar, y si no aquí Fátima me va a ayudar. Ya me ayudó un poco porque los primeros biomarcadores son las transaminasas y ella ya recordó ese patrón. Tienen una sensibilidad no tan buena, pero una especificidad buena. Estas transaminasas, combinarlo con la GGT, el volumen corpuscular medio, pues nos ha ayudado a orientar. Pero ya dijo Fátima que nuestros pacientes no son exactamente únicos. Pueden tener algunas comorbilidades que pueden complicarnos el diagnóstico y si hay un poco de poca cooperación para soltarnos esa información sobre el consumo, porque esto es muy importante, pues tenemos que echar a andar biomarcadores específicos. Se ha hablado de biomarcadores específicos genéticos, Santino, varios polimorfismos que incluso tienen mucha relación con mayor riesgo de enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol, a hepatitis alcohólica, incluso a cáncer de hígado relacionado a esto. Marcadores como polimorfismos del PNPLA3, del MBOAT7, entre otros genes. No me vamos a detallar porque no es la cuestión, pero incluso algunos otros se ha visto que expresiones de polimorfismos como de una de 7-beta deshidrogenasa 13 disminuyen también hasta el riesgo de progresión de la enfermedad, o sea que son como más protectores. Pero esto probablemente en la práctica clínica diaria no sea posible, entonces tendríamos que buscar algunas otras cosas y en otros países tenemos la transferrina. La transferrina tiene varias glicoformas. Una glicoforma principal es la tetracialotransferrinasa y esta es una deficiente de hidrato de carbono, una transferrina deficiente de carbohidratos que pueden estar presente hasta en forma aumentada después de 3 a 4 días de la ingesta. Entonces, en forma aguda puede ser una alternativa este biomarcador, pero que en nuestro país, a no ser que Fátima tenga otra información, no lo detectamos de manera rutinaria. Pero es una herramienta que tenemos que conocer, así como el resto de metabolitos del alcohol. Y hay uno que puede ser, ese sí lo podemos conseguir tal vez si lo traemos de importación, pero está el etilglucurónido. Etilglucurónido tiene la facilidad que lo podemos cuantificar tanto en orina como en el cabello y que si lo combinamos con estos biomarcadores clásicos que ya dijo Fátima, transaminasas, GGT, pues probablemente tengamos una buena estrategia para diferenciar. Incluso hay trabajos que hacen la diferenciación entre enfermedad hepática por consumo de alcohol y esteatosis hepática o daño hepático de origen metabólico. Entonces, esto es importante que también conozcamos este tipo de metabolitos y lo más sofisticado, los microRNAs o citoqueratina 18 o relaciones de citoqueratina 18 con ALT o pruebas de aliento con trimetilamina y acetona y pentano o algo sencillo que no es costoso, el ANI-score. El ANI-score nos puede ayudar también a discriminar con biomarcadores sencillos, con sensibilidades del 93%, especificidad alrededor del 92%, que te metes, es un score creado por la Clínica Mayo, es gratuito, transaminasas, algunos parámetros demográficos, y tenemos la facilidad de distinguir hepatitis alcohólica de esteatohepatitis metabólica, de MASH. Entonces, esto es muy bueno
conocerlo para que tengamos, aparte de lo que ya dijimos, ese interrogatorio y todo esto, tengamos estos biomarcadores en mente que tal vez muchos de ellos los vamos a seguir teniendo en la práctica más de forma más rutinaria. Muchas gracias. Y doctora Fátima, me quiero regresar un poco, digo, ya hablamos mucho del diagnóstico, ya hablamos de las manifestaciones del diagnóstico, pero algo que nos debe resultar importante es la prevención. Y la pregunta es para usted si existen estrategias preventivas en nuestro país para este tipo de trastornos. Bueno, México es uno de los países que tiene las políticas más sólidas, está dentro de los países en Latinoamérica que tiene políticas muy sólidas para frenar el consumo riesgoso de alcohol, como es el etiquetado con los riesgos en los propios productos alcohólicos, el que tengan impuestos que hacen que pueda ser menos accesible el costo, por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos. Existen programas, por ejemplo, también para cuestiones de manejo de adicciones y alcohol. Y eso es interesante porque aunque están las políticas públicas enfocadas a reducir y a frenar el consumo riesgoso de alcohol, es muy interesante porque hay un artículo de Luis Antonio Díaz que está publicado en Hepatology, en el cual justo se vio cuál era el panorama de cada país en Latinoamérica y es muy interesante cómo podemos ver que aunque México es de los que tiene políticas sólidas y completas para frenar el consumo de alcohol, pues tenemos una alta morbimortalidad por esta enfermedad y ya lo decía el doctor Velarde, o sea, hay muchos genes de susceptibilidad que predisponen a la población mexicana, uno de ellos el PNLPA3, por ejemplo, pero hay otros varios que pueden estar involucrados en cómo metabolizamos el alcohol, que nos condicionan que como mexicanos pues somos una población de alto riesgo a la lesión hepática por alcohol y pues por ello, aunque existen estas políticas que se tienen bien documentadas, pues no resulta suficiente y por eso es muy bueno este tipo de foros en donde podemos informar a nuestros colegas médicos, informar, porque esto seguramente de repente lo escucha público también en general, pues que tenemos que tener precaución con el consumo de alcohol porque tenemos factores que nos predisponen al daño, ¿no? A pesar de que hay políticas en salud que tratan de reducir este consumo. Muchas gracias, muchas gracias. Y doctor Antonio, las principales complicaciones, digo, ya nos adelantó que puede ser una falla orgánica, pero otras complicaciones que veamos con la hepatitis alcohólica en nuestros pacientes hospitalizados. Fíjate que como tú lo mencionas, la falla multiorgánica creo que va a ser la más frecuente. O sea, la falla multiorgánica que presentan nuestros pacientes habitualmente en una serie, por ejemplo, que nosotros presentamos en la DDW del 2022 de 247 pacientes, la mayoría, el 43% moría de sepsis. Esto es que la mayor parte de las complicaciones son enfermedades infecciosas bacterianas principalmente. Pero hay otras fallas orgánicas, la coagulación se presenta alrededor de 27%, falla cerebral, falla renal, la falla circulatoria, la falla de la coagulación y evidentemente estos pacientes pueden hacer hipertensiones portales o elevaciones del gradiente de presión más súbitos por el consumo agudo de alcohol y pueden tener hemorragias variciales y pueden caer dentro de la categoría de hemorragias masivas que de repente es difícil controlar. Es difícil controlar y estas complicaciones son los que nos llevan a mortalidades elevadas, como ha mencionado Fátima, que México, la doctora Fátima tiene muy buenos reportes sobre mortalidad. Yo no me voy a adelantar, pero creo que la mortalidad de los mexicanos no es porque los tratemos mal, es porque llegan en una etapa más grave, con más fallas orgánicas, con enfermedades ya crónicas bien establecidas y consumos de veras muy elevados de alcohol.
Entonces, esas serían las complicaciones que yo veo como las más frecuentes. Y por supuesto, acompañados de otras tragedias como la sarcopenia y la fragilidad o la malnutrición en estos pacientes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y quiero pasar ya una vez que nos mencionaron cómo se interroga al paciente, cómo se hace la historia clínica, cómo se detecta el consumo de alcohol, cómo se hace el diagnóstico. Una vez que se llega a ese diagnóstico, se tiene que clasificar y tenemos que empezar un tratamiento. Me gustaría empezar con el doctor Antonio con las terapias no farmacológicas para esta condición. Excelente. Mira, la estrategia terapéutica que permanece como piedra angular es la abstinencia de alcohol. Y ya lo comentaba Fátima, ¿cuál es el consumo seguro de alcohol? Es cero. O sea, no hay permisibilidad. Y si nos vamos en ocasiones como la guía americana publicada en el 2024, a principios de este año, en escenarios como, por ejemplo, coinfección viral, con fármacos, con VIH, el consumo es cero. O sea, no se recomienda consumir alcohol. Y también ya lo mencionaba Fátima, la abstinencia es fundamental, pero cuando menos, lo mínimo son 90 días de iniciado el cuadro para ver si esto lleva a un proceso fisiopatológico de recuperación del hígado. Entonces, si no dejamos 90 días de abstinencia, probablemente no veamos ningún resultado. Se sabe que los pacientes que vuelven a consumir alcohol en general tienen peor pronóstico. Y esto lo conocimos desde aquella corte, Fátima, si no recordarás la famoso estudio STOPA, donde decían que la abstinencia del consumo era la estrategia más importante, pero que tenía que ser sostenida cuando menos un año en ese estudio y que los pacientes que llegaron a beber poquito Santino, tan solo 2 unidades o 2 bebidas, se morían más. Entonces, la abstinencia tiene que ser total. Y lo más interesante de la terapia no farmacológica es que es un tratamiento multidisciplinario. De veras que el trastorno por abuso de alcohol es de repente muy difícil tratar. Necesitamos a trabajo social, psicología, psiquiatría, necesitamos a nuestros especialistas en nutrición, porque la otra estrategia importante no farmacológica es el apoyo nutricional, que es fundamental. Antes se dejaban morir de hambre los pacientes, les quitaban todo. Y ahora se recomienda una ingesta calórica al menos de 35 a 40 calorías por día, por kilo por día, y que las proteínas sean no tan restringidas, de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día. Y evidentemente, si tú tienes detectado un déficit de cualquier otro micronutriente o algún otro nutrimento como vitaminas, minerales, hay que reponerlo, ¿no? Entonces, eso sería la estrategia farmacológica más importante que yo quiero dejar en esta gastroperla. Excelente, pues excelente respuesta. Y doctora Fátima, sabemos que usted tiene un grupo de investigación y tiene muchas investigaciones acerca justamente de las terapias farmacológicas y justamente mencionando el STOPA, pues que es de los principales ensayos que describieron estas terapias farmacológicas. Sabemos que usted tiene ensayos con metadoxina, con esteroides, probablemente con pentoxifilina. ¿Cuáles son las estrategias farmacológicas o existe algún tratamiento farmacológico que nos permita tratar esta enfermedad? Pues bueno, aquí hablabas tú muy claramente, Santino, hay que clasificarla. Esto lo vamos a hacer, pues ahora lo más exacto es el MELT sodio, el MELT 3.0. Por arriba de 21 decimos que es una enfermedad hepática asociada al alcohol grave, y por debajo de este parámetro ya no le llamamos leve, ahora le llamamos moderada, porque esa condición moderada también se asocia particularmente en población latinoamericana con mayor mortalidad. Y en la moderada, la base es lo que nos comentaba el doctor Velarde, el tratamiento no farmacológico, pero en la grave, este paciente debe idealmente manejarse en áreas hospitalarias. Y yo diría que ahora, con la mayor apertura de centros de trasplante en nuestro país, pues idealmente en centros que tengan acceso a trasplante, porque la base farmacológica para la hepatitis asociada al alcohol grave, pues siguen siendo los corticosteroides. En México no tenemos prednisolona, pero se suele usar prednisona.
a dosis de 40 miligramos por día. Y es muy importante que una vez que la iniciamos, a los 7 días evaluemos a través del modelo de Lille, que se puede calcular en calculadoras en línea, y donde el parámetro más importante es el cambio a los 7 días en la bilirrubina total respecto a la bilirrubina basal. Es decir, si bajó la bilirrubina, es mucho más probable que el paciente esté respondiendo de acuerdo al modelo de Lille, y los pacientes respondedores se benefician de un ciclo de 28 días de esteroides, particularmente de prednisona. Beneficios con este medicamento, pues vamos a hacer que sobrevivan esos 28 días, pero del día 29 en adelante, la mortalidad es igual que aquel que no recibió esteroides, y por lo tanto ahí la abstinencia sostenida es el factor más importante. Ahora, ¿qué hacemos con los no respondedores? Los no respondedores pues tienen una mortalidad altísima, más del 80%. Y en estos que no responden, es importante que realmente la estrategia más efectiva en no respondedores es el ofrecerles trasplante hepático. No va a ser para todos porque ciertamente hay criterios, unos quizás los que más utilizamos, los criterios de Dallas, en los cuales hay que evaluar toda la parte social, psicológica, las potenciales recaídas, el riesgo pues de que ese trasplante sea o falle o sea un rechazo por la recaída en el consumo. Entonces, no entran todos, esto depende mucho de los criterios de cada centro y de una evaluación muy integral en donde tenemos que asegurar que si el paciente se trasplanta, pues tenga realmente el mayor de los éxitos y la menor posibilidad de recaída. Desafortunadamente el trasplante pues no está disponible para todos. Entonces en México hemos estudiado algunas estrategias y esto viene derivado porque en Estados Unidos, en el New England Journal of Medicine, hay un artículo interesante que utilizó un agente antioxidante como la N-acetilcisteína asociada a esteroide con mucho mejor resultado respecto a la supervivencia a corto plazo en aquellos que recibieron esteroide más N-acetilcisteína. En México sabemos que la N-acetilcisteína en presentación intravenosa pues prácticamente no está disponible, hay que importarla. Entonces, ante esta carencia de la misma, pues en México sí se comercializa un agente antioxidante potente que es la metadoxina, que tiene algunos estudios en abstinencia de alcohol, en trastorno por intoxicación etílica aguda, con buenos resultados. Y bueno, en México, en población mexicana, sí se logró demostrar que utilizarlo como un coadyuvante al esteroide, pues puede hacer que los resultados respecto a la supervivencia sean mejores. Sin embargo, también el resultado solo es a corto, mediano plazo, o sea, la supervivencia mejora a 28 y a 90 días, y posterior a esto, lo decía claramente el doctor Velarde, la abstinencia es lo más importante porque si el paciente vuelve a beber, a pesar del tratamiento farmacológico, pues el riesgo de que recaiga en el cuadro de hepatitis por alcohol, que vuelva a ser un cuadro de falla hepática aguda sobrecrónica y que fallezca, es altísimo. O sea, un segundo episodio de hepatitis por alcohol representa por sí mismo un 90% de probabilidad de fallecer. Entonces, nos van a servir para mitigar el cuadro inflamatorio grave, agudo del momento, estos fármacos, pero después, una vez que ha salido el paciente del estado crítico, pues mantener la abstinencia va a ser lo más importante y pues en un equipo multidisciplinario de apoyo. Muchísimas gracias, excelentes respuestas. Pues son todas las respuestas que teníamos todas las preguntas, perdón, que teníamos para el día de hoy. Recordarles a quienes nos ven, nos escuchan, que también pueden mandar sus preguntas a través de redes sociales cuando anuncien los podcasts, por si quieren saber algo en particular. Y finalmente, para nuestros invitados, quisiera pedirles un par de perlas cortas acerca de este tema. Doctora Fátima. Sí, bueno, pues de gastroperlas que yo les dejaría sería pues recordar que no existe una dosis segura de consumo de alcohol.
Otra perla importante me parece el quitar mitos de que el consumo de ciertas bebidas alcohólicas puede tener efectos benéficos. Ya está demostrado también que no es así. El consumo de alcohol se considera riesgoso no solo para el hígado, sino para otros órganos, incluido el miocardio, por ejemplo. Entonces, pues importante que si estamos ante pacientes con trastorno por consumo de alcohol, les brindemos un apoyo multidisciplinario para poder dejar de beber, y particularmente pues necesitamos más investigación y más estudios en el campo de la hepatitis por alcohol, que en México es un problema importante de salud y que además tiene una mortalidad mucho más elevada que en otros grupos de población. Muchas gracias por la invitación y pues con muchísimo gusto de estar aquí. Muy bien. Doctor Antonio, sus perlas, por favor. Bueno, la primera es que recordemos que esta hepatitis alcohólica es la forma grave del espectro clínico de la enfermedad hepática por consumo por alcohol, ¿no? La segunda, que sí hagamos ese famoso rapport o ese famoso clic con los pacientes para tener una historia clínica completa y adecuada. Que nos apoyemos, ya que tenemos la clínica de algunos biomarcadores, que nos acerquemos a hacer diagnósticos diferenciales y que recordemos las terapias no farmacológicas iniciales, pues sí es esa abstinencia, y por supuesto el soporte nutricional es fundamental. Fundamental para después clasificar. La otra perla es saber clasificar cuándo requiere terapia farmacológica. Y no solamente escuchar, porque hay terapias que vienen en desarrollo, como incluso el trasplante de microbiota fecal, pero que tengamos en mente que solamente los esteroides es la terapia útil para la forma grave, y la metadoxina nos pudiera ayudar a potenciar ese efecto y tal vez ayudar a algunos pacientes a que logren por más tiempo la abstinencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a ambos de nuestros expertos y agradecer nuevamente a los involucrados en la atención médica continua. Y este es el cierre del podcast. Muchísimas gracias. Innovación Ciencia y convivencia. convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.